Bueno, muchachos, como les decía, hoy vamos a trabajar en los ejercicios que a ustedes les han quedado en las clases anteriores, que se les ha asignado de tareas, o de tarea, perdón. Si mal no recuerdo, son como 5 ejercicios relacionados con derivadas, por ejemplo, como este, con la regla del L'Hopital, con recta tangente y demás. Vamos a trabajar en ellos. Los primeros que a ustedes se les dejaron fue esto. Determinar la primera derivada de las siguientes funciones. Esta es la primera función, f de x es igual a x a la 2 por e a la x más 4 cos de x sobre 2 a la x más x más 1. Entonces, en el momento que nosotros vamos a derivar eso, vamos a encontrar nuestra primera derivada. Sabemos que lo primero que tenemos es un cociente. Para poder derivar el cociente, voy a escribir la regla de derivación y después voy a escribir ya la derivada en sí. Me dice, ok, el numerador va a ir derivado, cos a la 4 de x. Voy a derivar esto por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo eso entre lo de abajo al cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es escribiendo la regla nada más. Ahora sí, voy a derivar y voy de una vez a ir escribiendo el resultado de las derivadas. Cuando yo llego a derivar esta partecita que está acá, me encuentro que hay una suma. Entonces, para derivar una suma, sé que tengo que derivar lo primero, o sea, puedo separarla, derivar esto y después derivar esto por separado. Pero cuando vengo a derivar esto, me encuentro un producto. Me encuentro la regla del producto. Y la regla del producto me dice, ok, entonces para poder derivar, este producto es el primero derivado, que sería 2x, por el segundo sin derivar, que es e a la x, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, y la derivada de e a la x es e a la x, más, ahora vengo a derivar este cos a la 4, y aquí debo de aplicar una regla de la cadena, porque hay una función, o hay una composición de funciones, una que es coseno y otra que es la potencia a la 4. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, primero derivo con respecto a la potencia, entonces esto queda 4 cos a la 3 de x por la derivada de coseno, que es menos sen de x. Voy a ponerle aquí paréntesis redondo, mejor, cuadrado, perdón, para que quede mejor. Por esto sin derivar, que es 2 a la x más 1, menos esta expresión sin derivar, x a la 2 por e a la x más cos a la 4 de x por, y por cuestiones de espacio, voy a escribirlo aquí abajo, voy a escribir la derivada aquí abajo, la derivada de esta parte. Que aquí me encuentro una suma, más ahora sí redondo. Me encuentro una suma, sé que puedo derivar cada uno por separado, y cuando vengo a derivar este 2 a la x, la derivada de ese 2 a la x es 2 a la x por logaritmo natural de 2 más la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces me va a quedar multiplicado por eso. Repito, esto sigue aquí. Fue que por cuestiones de espacio no ocupo.
Y todo eso dividido entre, me había faltado un cuadrado, 2 a la x más 1 a la 2. Y esa es la derivada de nuestra primera función. Ok, entonces vamos a derivar esta otra función que es el segundo ejercicio que se les había quedado. Esta función es logaritmo natural de 2x menos 1 a la 3 por raíz de x sobre 2x menos 3x a la 3 por sen a la 3 de x. Ahora, aquí sucede algo. Yo puedo empezar a derivar esta función así como está. De una vez sacar quién es f' de x. Pero para hacer eso, tengo que analizar cuál sería el proceso a seguir. Si yo lo trato de derivar así como está, sacar la derivada, tendría que aplicar una regla a la cadena porque tenemos la función logaritmo natural y dentro de la función tenemos otra. Hay una composición que es toda esta fracción. Pero en el momento que nosotros llegaríamos a derivar, aplicamos la regla de la cadena y debemos derivar esto, nos damos cuenta que tenemos que aplicar una regla del cociente. Y que después, cuando tengo que derivar tanto la parte de arriba como la parte de abajo, tendría que aplicar una regla del producto. Y adicional a eso, en el momento que vengo a derivar expresiones como sen a la 3 de x, me vuelve a aplicar una regla de la cadena. Eso quiere decir que si yo trato de derivar esa función así como está, eso se me hace muy grande, exageradamente grande. Y no está mal hacerlo, se puede hacer. Pero ahí es donde ustedes tienen que analizar qué es más fácil hacer, qué me puede ahorrar más pasos. Y aquí voy a aprovecharme que esto es un logaritmo. Entonces, antes de comenzar a derivar, yo lo que voy a hacer es a simplificar ese logaritmo, aplicar propiedades de logaritmos para poder trabajar de una mejor forma. Entonces, yo podría decir, ok, f de x, y repito, vean que no estoy derivando, voy a aplicar propiedades. Si yo tengo una división, sé que eso lo puedo escribir como una resta de logaritmos. Primera propiedad. Bueno, pero resulta que también cuando tengo este logaritmo, puedo llegar y decir, bueno, voy a aplicar la regla que me dice cuando tengo un producto. Entonces esto me quedaría logaritmo natural de 2, paréntesis, 2x menos 1 a la 3 más, porque cuando hay una multiplicación lo puedo separar en una suma, logaritmo natural. Y de paso voy a escribir este raíz de x, que es lo mismo escribir como x a la 1/2. Menos, y esto también lo separo en una suma, pero teniendo en cuenta que como adelante hay un menos, me le va a cambiar de signo. Entonces quedaría logaritmo natural de 2x menos 3x a la 3. Repito, separo por un más, pero como hay un menos adelante, le cambio el signo. Menos, voy a seguir escribiendo aquí por cuestiones de espacio, logaritmo natural de sen a la 3 de x. Pero me puedo dar cuenta que todavía puedo aplicar otras propiedades, porque hay una propiedad de logaritmos que me dice, bueno, si usted el argumento tiene una potencia, esa potencia puede pasar a multiplicar. Entonces aquí sería 3 logaritmo natural de 2x menos 1 más 1/2 logaritmo natural de x, falta un paréntesis, menos logaritmo natural
de 2x menos 3x a la 3 menos, y hago lo mismo con este 3. 3 logaritmo natural de sen de x. Ok. Y ahora sí, apliqué todas las propiedades del logaritmo. Es más, para que quede más bonito a la hora de escribirlo, cada una de estas es f. Porque no he derivado, simplemente apliqué propiedades. ¿Para qué me va a servir eso? Porque en el momento que yo ya llego a derivar esto, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es derivar puras sumas y puras restas. Y que aunque tenga que aplicar regla de la cadena, por ejemplo, en este logaritmo, lo que está adentro del logaritmo, el argumento del logaritmo, es muy cortito, muy pequeño. Entonces, no voy a tener problemas. O se me va a hacer incluso mucho más fácil. Entonces, voy a borrar la parte de arriba para ya tener esta función y derivarla. Ahora sí, vamos a sacar quién es f' de x. Vamos a encontrar quién es la derivada de x. Y vengo a derivar esto. Ok, el 3, como es una constante, yo la voy a mantener. Y lo que voy a derivar es el logaritmo. Pero aquí hay una regla de la cadena porque hay una composición. Está la función logaritmo natural y está la función 2x menos 1. Y la regla de la cadena me dice, ok, para derivar el logaritmo, eso es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, que es 2x menos 1. Por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Y la derivada de 2x menos 1 es 2. Más. Vengo a derivar esto. Un medio es una constante. Yo lo puedo mantener. Y cuando derivo logaritmo natural de x, eso es 1 entre x. Menos. Vengo a derivar esta expresión. Aquí me quedaría igual, regla de la cadena, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, 2x menos 3x a la 3, por la derivada de lo que está dentro, que eso me quedaría, la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 3x a la 3 es menos 9x a la 2. Menos, que es este menos que está acá, derivo acá, 3 es una constante, vengo a derivar logaritmo, 1 sobre lo que está adentro, que es sen de x, por la derivada de lo de adentro, que es cos de x. Ya ahí está derivado. Esta puedo simplificarlo un poco para verlo más corto, más fácil, más bonito. Entonces podríamos escribir que f' de x, haciendo el resultado de esta fracción, eso me da 6 sobre 2x menos 1, más, haciendo el resultado de esto, me quedaría 1 sobre 2x, menos, haciendo el resultado de esto, quedaría 2 menos 9x a la 2 sobre 2x menos 3x a la 3. Y haciendo el resultado de esto, sería lo mismo escribir 3 por cos de x sobre sen de x, que sería el resultado de hacer esta fracción por cos. Que incluso, si ustedes quisieran simplificarlo más, o escribirlo más resumido, coseno de x sobre seno de x es lo mismo que ustedes escriban cot de x. Y esa sería la solución de la derivada de esa segunda función. Ok, entonces, el otro ejercicio que les había quedado era calcular este límite. Esta expresión que está acá. Recuerden que para calcular límites, ustedes tienen una regla,
propiedad que pueden utilizar, que es la regla del L'Hopital, que me va a servir, para recordarles, la regla del L'Hopital sirve para cuando ustedes tienen formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solo en esos dos casos es que yo puedo aplicar L'Hopital. Si yo me vengo a evaluar este límite desde el inicio, que es el primer proceso que uno hace cuando va a calcular límites, uno dice, ok, si yo calculo, si yo evalúo esta X por algo muy, muy grande, que es que me dice que de X tiende a infinito, entonces aquí me quedaría 3 sobre algo que tiende a infinito. Entonces esta fracción tendería a 0. Más 1, eso es 1. Y si yo evalúo el infinito acá, entonces sería como hacer 2 por infinito, que es infinito. Eso quiere decir que este límite, en el momento que yo lo evalúo, que repito, es lo primero que uno hace para calcular el límite, me da 1 a la infinito. Y 1 a la infinito también es una forma indeterminada. Pero yo aquí no puedo aplicar L'Hopital de una vez, porque L'Hopital solo me permite para una de estas reglas, para alguna de esas reglas. Entonces lo que vamos a hacer es transformar ese límite, empezar a trabajar con ese límite. Entonces yo digo, ok, voy a partir del límite cuando X tiende a infinito de 1 más 3 sobre X elevado a la 2X. Y como yo ya tengo conocimientos de precálculo que a mí me pueden ayudar, hay una regla que une o que permite trabajar con potencias y con logaritmos que dice, ok, si yo tengo A elevado a la logaritmo en base a de X o de N, eso es lo mismo que yo escriba N. Porque si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, ellas se van, por decirlo así, a simplificar entre sí y solamente me queda el argumento. Y como es una igualdad, yo puedo pasar de aquí para acá o puedo pasar de aquí para acá. En cualquiera de las dos direcciones. Voy a utilizar esa aquí. Y la regla me permite utilizar cualquier base. Entonces yo voy a decir, esto va a ser límite cuando X tiende a infinito de E elevado a la logaritmo natural de 1 más 3 sobre X elevado a la 2X. Porque resulta que el logaritmo natural tiene base E. Y entonces esta propiedad se cumple. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hay otra propiedad de límites. Resulta que esta expresión, así como está, como E es una constante, es un valor que nunca va a cambiar, eso es lo mismo que yo escriba E elevado al límite cuando X tiende a más infinito de logaritmo natural de 1 más 3 sobre X a la 2X. O sea, por decirlo así, yo más bien intercambio, más o menos, el E con el límite. El M queda como la base y el límite pasa a ser una potencia L. Y ahora voy a calcular esa expresión. Entonces, ¿qué hago cuando me toca calcular una de estas expresiones? Bueno, voy a dejar el E un momento por aparte y voy a concentrarme en trabajar con este límite. Entonces, voy a trabajar
con el límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo natural de 1 más 3 a la x a la 2x. Repito, el E lo dejo un momento por separado, lo dejo ahí quietico y nada más me vengo a trabajar con la potencia. Ahora, como aquí hay un logaritmo natural, hay una propiedad que me dice, bueno, como hay una potencia en el argumento, esa potencia va a pasar a multiplicar. Entonces esto sería 2x por logaritmo natural de 1 más 3 a la x. Ya está. Si yo llego y evalúo ahí, si cambio la x acá y cambio la x acá, en el momento de cambiarlo aquí, me quedaría infinito. Y en el momento de cambiarlo acá, dentro del logaritmo, me quedaría 1. Pero logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto quedaría infinito por 0. Y resulta que eso es otra forma indeterminada. Pero no le puedo aplicar L'Hopital todavía. Entonces tengo que seguir trabajando. Y ahí es cuando uno puede decir, ok, fácil. Esta expresión que está aquí, yo la voy a ver como límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de 1 más 3 a la x sobre 1 sobre 2x. ¿Por qué eso se puede hacer? Bueno, porque debajo del logaritmo, debajo de toda esta expresión hay un 1 imaginario. Si yo hago extremos por extremos y medios por medios, entonces yo obtendría esta expresión que está acá. Repito, es como, además voy a hacer este uno más pequeño para visualizarlo. Es como que aquí debajo del logaritmo haya un 1. Entonces, en el momento de hacer extremos por extremos y medios por medios, en este caso, yo puedo pasar acá. Pero como es una igualdad, también puedo pasar de aquí para acá. Entonces, esa expresión es lo mismo que visualice esto. Más voy a, ya que mencioné eso, ahora sí voy a regresar a la expresión como estaba. Entonces, ¿qué sucede si yo evalúo ahí? Si yo intercambio este infinito acá. Si yo lo cambio, perdón. Aquí me quedaría 0, me quedaría el logaritmo natural de 1. Resulta que el logaritmo natural de 1 es 0. Y si yo lo cambio en el denominador, me quedaría 1 sobre algo que tiende a infinito. Y 1 sobre algo que tiende a infinito es 0. Ah, me está quedando una forma indeterminada. 0 sobre 0, que es la que ya me sirve para poder aplicar L'Hopital. Voy a borrar aquí, después voy a retomarlo. Entonces yo digo, está bien, ya ahora tengo la forma indeterminada y ahora sí voy a aplicar L'Hopital. Voy a señalar que voy a aplicar L'Hopital. ¿Qué pasa cuando yo aplico? Hacerlo aquí abajo mejor. Cuando yo aplico L'Hopital, L'Hopital me dice, ok, si usted tiene 0 sobre 0, usted deriva el numerador y deriva el denominador por separado. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del numerador, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, o sea, 1 más 3 sobre x, por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro, en el momento que ustedes la hacen, se dan cuenta que les queda menos 3 sobre x a la 2. Dividido entre la derivada de esto, que eso les va a quedar, en el momento que la hacen, menos 1 sobre 2 a la x a la 2.
¿Qué podemos hacer ahí antes de volver a evaluar o de tratar de aplicar L'Hopital otra vez? Bueno, simplifiquemos un poco. En el momento que simplificamos, va a ser límite cuando x tiende a más infinito. Si trabajo con este denominador, eso me va a quedar 1 sobre x más 3 sobre x por menos 3x a la 2. Todo eso sobre menos 1 sobre 2x a la 2. Ahora voy a aplicar en esta fracción extremos por extremos y medios por medios. Recuerden que aquí hay un 1 imaginario. Este 1 tiene un 1 imaginario ahí abajo. Entonces tendría, si hago eso, me quedaría límite cuando x tiende a más infinito. Y esta expresión sería x sobre x más 3 por menos 3 sobre x a la 2. Todo eso dividido entre menos 1 sobre 2x. Voy a seguir simplificando. Este cuadrado de aquí lo puedo simplificar con esta x que está acá. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de menos 3 sobre x por x más 3 dividido entre menos 1 sobre 2x. Y resulta que puedo hacer extremos por extremos y medios por medios. Entonces eso es límite cuando x tiende a más infinito. Los negativos se van a simplificar. Entonces me quedaría 6x sobre x por x más 3. Pero esta x que está acá y esta x que está acá se pueden simplificar también. Entonces yo las puedo quitar. Y en el momento que yo evalúo eso, yo digo, ok, si cambio el infinito acá y le sumo 3, eso me va a dar infinito. Entonces, 6 sobre algo que tiende a infinito, eso es 0. Listo. Ya calculé el límite. Pero ahora tenemos que acordarnos que nosotros no teníamos solo el límite. Teníamos una expresión que tenía e a la algo. E a la una potencia. Finalmente, entonces para recordar, este límite, el que teníamos al inicio, es exactamente igual a que yo hubiera escrito e elevado al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 3 sobre x a la 2x. Eso era donde habíamos quedado. Pero resulta que esta potencia ya nosotros la calculamos. O sea, este límite ya nosotros lo calculamos y nos da 0. Entonces esto es e a la 0. Y e a la 0 nos da 1. Y este que está acá es el resultado final del límite original que nos estaban preguntando. Ok, el ejercicio 3 que les había quedado es, considere la función polinomial que va de R en R y que es ax a la 3 más 2x a la 2 más bx más cx, aquí me faltó un cuadrado, bx a la 2 también, más cx menos 2, determine los valores de a, b y c si tiene un valor crítico en x igual menos 2 y si el punto de inflexión
se alcanza en menos 1, menos 4. Ok, entonces aquí hay dos situaciones que tenemos que considerar. Valor crítico y punto de inflexión. Recuerden que el valor crítico se alcanza cuando la primera derivada se hace 0. En el valor de x donde la primera derivada se hace 0. Y el punto de inflexión se alcanza cuando el valor de x, o sea, es el valor de x cuando la segunda derivada se hace 0. Entonces, sabemos que lo que tenemos que hacer es derivar. Vamos a sacar la primera derivada de x, de f de x, perdón, que en este caso sería 3a x a la 2 más 4x más 2bx más c. Aquí aplicamos la de la potencia, el b es una constante, también la de la potencia, y al final la derivada de menos 2 es 0. Entonces, como me están diciendo que alcanza un valor crítico, tiene un valor crítico en x igual menos 2, lo que sabemos de esa condición, de esta condición, es que si yo hago f' de menos 2, el resultado es 0. Eso quiere decir que si en esta ecuación yo cambio las x por menos 2, con esta función, perdón, el resultado me va a dar 0. Entonces tendríamos 3a por menos 2 a la 2 más 4 por menos 2 más 2b por menos 2 más c es igual a 0. Que al final se resume, aquí nos queda 4 por 3, esto es 12a menos 8 menos 4b más c igual a 0, que sería lo mismo escribir 12a menos 4b más c igual a 8. Y ahí tenemos una ecuación que nos está generando la primera derivada. Ahora bien, sabemos que también tiene un punto de inflexión y ese punto de inflexión lo alcanza cuando la x vale menos 1. O sea, cuando la segunda derivada evaluada en menos 1 me va a dar 0. Entonces voy a calcular la segunda derivada. Voy a tomar en cuenta esto. Entonces aquí sería, de una vez, 2 pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar 6a x. Aquí me quedaría 4. Aquí me quedaría 2b. Y el c, como es una constante, su derivada es 0. Y repito, esto significa que la segunda derivada evaluada en menos 1 me da 0. Es decir, cambiando los valores, cambio la x por menos 1, entonces me quedaría menos 6a más 4 más 2b es igual a 0, que sería lo mismo escribir menos 6a más 2b es igual a 4. Y aquí tengo otra ecuación. Pero otro aspecto... ¿No sería menos 4? Perdón, aquí menos 4. Todo el menos. Tengo en cuenta esto. Tengo en cuenta esa otra situación. Pero este punto de acá, ahí es donde alcanza el punto de inflexión. Pero él pertenece a la función original. Entonces, otra situación que puedo considerar es que f de menos 1 es igual a menos 4. O sea, que si lo cambio en la expresión original,
Entonces eso me quedaría cambiando el x por menos 1 en toda la expresión, quedaría menos a más 2, cambiando el menos 1 aquí, cambiando el menos 1 aquí, quedaría b menos c menos 2 igual a menos 4, que sería lo mismo escribir menos a más b menos c, este 2 y este menos 2 me van a dar 0, igual a menos 4. Y aquí tengo otra ecuación. Ahora, el detalle de hacer esto para buscar tres ecuaciones es que como me están pidiendo tres incógnitas, entonces yo sé, tengo que ir orientado a decir, bueno, para poder encontrar tres incógnitas, tengo que tener al menos tres ecuaciones. Y es lo que conseguimos acá. Entonces, de esas tres ecuaciones que nosotros tenemos, montamos este sistema de ecuaciones, que en el momento o para ya resolver ese sistema de ecuaciones, ustedes pueden utilizar cualquiera de los métodos que se trabajaron, que se analizaron en precálculo para poder encontrar los valores de A, de B y de C. Entonces, en el momento que tienen el sistema de ecuaciones y ustedes lo resuelven, se van a encontrar que estos son los valores. Ahí están los valores de A, de B y de C para que esta función cumpla las condiciones que se le está diciendo. Ahora bien, si ustedes lo que tuvieran que escribir es explícitamente quién es la función, entonces sería que f de x es igual a menos 1, x a la 3, que voy a escribir menos x a la 3 de una vez, más 2, x a la 2, menos 5, x a la 2, más 0x, menos 2, que sería lo mismo hacer menos x a la 3, menos 3x a la 2, menos 2. Tienen que tener presente qué es lo que les están preguntando, o solo determinar los valores, que en realidad es lo que nos dicen aquí, y con solo esta respuesta está bien, o, dado el caso, encontrar explícitamente quién es la función f. Bueno, para este ejercicio, que es referente a rectas tangentes y rectas normales, me dice, dada la curva y igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x, determine el o los puntos donde esa curva tiene una recta tangente que además es perpendicular a esta que está aquí. Entonces, en los casos en que a ustedes les estén hablando de rectas tangentes, de rectas normales, tengan presente siempre que lo que tenemos que hacer es derivar la curva que nos están dando. Es lo primero, entonces es lo que vamos a hacer nosotros. Voy a encontrar quién es y'. Y', si derivo eso, eso va a ser 3x a la 2 menos 12x más 8. Resulta que la primera derivada de una función de una curva, cuando yo la evalúo en un punto, me da la pendiente de la recta tangente. Ok. Pero voy a devolverme un toquecito para ver qué es lo que me decían. Resulta que esa curva tiene una recta tangente que es perpendicular a esta. El concepto de perpendicular, recuerden que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1. Entonces, primero voy a averiguar cuál es la pendiente de esta. Ok, entonces, si trabajo con esta recta, por acá, 5 menos x más y igual a 0, eso es lo mismo que yo escriba y es igual a x menos 5. La pendiente de esta recta es 1. Y la pendiente de la recta tangente, que es el resultado de la primera derivada, es perpendicular a esta. Entonces, ¿qué significa? Que si yo multiplico esta recta, esta pendiente de la recta tangente por esta que está aquí, su resultado me tiene que dar menos 1.
Pero para que eso ocurra, para que cuando yo multiplique esta recta, la pendiente de esta recta, por la pendiente de esta recta, que es lo que yo encuentro con la primera derivada, entonces se tiene que dar eso sí, se debe cumplir para este caso, que esta primera derivada sea igual a menos 1. Es decir, que 3x a la 2 menos 12x más 8 sea igual a menos 1, que es exactamente lo mismo escribir la expresión como 3x a la 2 menos 12x más 9 es igual a 0, que de aquí yo puedo sacar un 3 a factor común, entonces me queda x a la 2 menos 4x más 3 igual 0, o sea, x a la 2 menos 4x más 3 igual 0. Y cuando resuelve uno esta ecuación, se da cuenta que x tiene que valer menos 1 o x tiene que valer menos 3. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. ¿Qué es lo que pasa? Como las rectas son perpendiculares, repito, el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1. Esta es la pendiente de la recta tangente y esta es la pendiente de la perpendicular. Para que este por este me dé menos 1, tendría que ser que este valga menos 1, que esta derivada valga menos 1. Ya cuando yo encuentro mis valores de x, tengo que recordar que me están hablando de los puntos. Y los puntos son pares ordenados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estos valores y voy a decir, bueno, si x vale menos 1, voy a cambiar las x por menos 1, entonces sería menos 1 a la 3 es menos 1, menos 1 a la 2 es 1, y aquí me queda menos 1. Entonces esto me quedaría menos 1, menos 6, menos 8. Que al resolver esto me está quedando menos 15. Y bueno, ¿y qué pasa si x vale menos 3? Bueno, y si x vale menos 3, yo cambio la x aquí en la y, aquí me daría menos 27, aquí me daría 9, 9 por menos 6, sí, 9, ese me está dando 54, y 9 por menos 3, ese me está dando menos 24. Entonces, la y tiene que ser, vamos a ver, 8, 7, 15 y ahí me va a quedar 105. Perdón, muchachos, aquí en la ecuación el resultado es 1 y es 3. Ahí cometí ese pequeño detalle, lo hice, escribí la factorización, no los resultados. Aquí es 1 y es 3 los valores de x. Entonces, otra vez, si el x vale 1 y lo cambio aquí, entonces ahí sí me quedaría 1 menos 6 más 8. Entonces, ahí quedaría 3, más bien. Y si el x vale 3 y lo cambio acá, aquí me daría 27. Aquí me daría el menos 54. Y aquí me daría el 24. Que al resolverlo, este me quedaría menos 30. Y menos 30 más 27, ese me da menos 3. Entonces los puntos son 1,3 y 3, menos 3. Esos serían los puntos.
Aquí, el error que había cometido era que los escribí negativos, escribí la factorización, no los resultados, pero ya ahí quedarían bien. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer vamos a determinar el o los puntos donde la gráfica de la curva y a la 2 menos 6xy más 25y a la 2 igual a 16 tiene recta tangente vertical. Al igual que en el pasado, como les decía, en este tipo de ejercicios, ustedes van a tener que derivar. Eso es lo que tienen que hacer de primero. Entonces vamos a sacar la derivada de la curva que nos están dando. La particularidad con esta curva que nos dan es que tenemos que hacer una derivación implícita. Y en el momento que hacemos la derivación implícita, aquí nos queda 2x más, aquí podemos aplicar una regla del producto, la derivada de 6x es 6 por y, más el primero sin derivar, que es 6y, por el segundo derivado, que lo dejo como y', y aquí me quedaría 50y por y', igualado a 0. Y necesito ver explícitamente quién es y'. Entonces voy a ir despejando y'. Estas dos expresiones las voy a pasar al otro lado a, a restar en este caso. Y de estas dos de aquí voy a sacar el y' factor común. Me quedaría y' es igual a 6x más 50y es igual a menos 2x más 6 menos 6y. Y ahora si digo y' es igual a menos 2x menos 6y sobre 6x más 50y. Que de arriba puedo sacar un 2 a factor común, de abajo puedo sacar un 2 a factor común y simplificarlos. Entonces sería lo mismo de escribir y' es igual a menos x menos 3y sobre 3x más 25y. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos tener rectas tangentes horizontales o rectas tangentes verticales. Las rectas tangentes horizontales es cuando la primera derivada de la función o de la curva me dé 0. Pero las rectas tangentes verticales, yo las voy a poder encontrar cuando el denominador, o cuando, mejor en general, cuando se indefina la primera derivada. Entonces, ¿cuándo se va a indefinir la primera derivada? En este caso, cuando 3x más 25y sea igual a 0. Y eso va a ocurrir cuando y sea igual a menos 3x sobre 25. Repito, la recta tangente vertical se va a dar cuando la primera derivada se indefina. Y en este caso, eso ocurre cuando su denominador sea 0. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con este valor de y? Vamos a traerlo y voy a cambiarlo en la expresión original, en la curva que nos están dando. Entonces esto me quedaría x a la 2 más 6x por menos 3, cambio la y, menos 3x sobre 25 más 25 por menos 3x sobre 25, todo elevado al cuadrado me da 16. Si yo empiezo a resolver esto me daría x a la 2, aquí me quedaría menos 18x a la 2 sobre 25. Y acá, en el momento de trabajar con esto, me quedaría más
9x a la 2 sobre 25 es igual a 16. Si resuelvo esto que está acá, homogenizando las fracciones, me quedaría el x a la 2. El menos 18 más 9 me da menos 9. Y este de aquí lo podemos ver como 25 sobre 25. Y eso entonces quedaría 16 sobre 25. X a la 2 es igual a 16. A la hora de despejar el x a la 2, paso el 25 a multiplicar, paso el 16 a dividir, simplifico y me queda que x a la 2 es igual a 25. Y de ahí yo obtengo que x es igual a más menos 5. Por eso es que uno siempre tiende a preguntar el o los puntos, porque pueden salir más de uno. ¿Qué hice con esta parte que está acá? Encontrar el valor de x donde cumple la condición. Pero ahora me falta encontrar el valor de y. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si x vale 5? La relación que nosotros teníamos, recordarla aquí, es y es igual a menos 3x sobre 25. Entonces, bueno, si x vale 5 y yo cambio el x acá, simplifico, entonces eso me daría que y vale menos 3 quintos. Bueno, y si x vale menos 5, otra vez cambio en la y, cambio esto por menos 5, simplifico, eso me daría que y vale 3 quintos. Y al igual que en el ejercicio anterior, como lo que están haciendo es preguntarme los puntos, entonces los puntos serían 5, menos 3 quintos y menos 5, 3 quintos. Y ahí está la solución de ese ejercicio.